Es una satisfacción para la Sociedad Extremeña de Historia poder presentarle como la primera de nuestra ponente a doña María Milagro Rivera Garretas, historiadora, filóloga, traductora de muchas obras de pensamiento italiano. Es catedrática emérita de Historia Medieval de la Universidad de Barcelona. Hacía tiempo que no teníamos un medievalista a la jornada de Llerena, creo que desde que estuvo aquí don Julio Valdeón Barú, que hace ya un tiempo. El currículum de doña María Milagro, académico, es tan interesante, pero quizás un poco menos que el que ha desarrollado más allá de las aulas. Lo digo porque este segundo currículum es más comprometido. Ella fue cofundadora y directora durante muchos años del Centre de Recerca Duoda, un instituto de la Universidad de Barcelona consagrado a programas de investigación sobre la mujer, que fue fundado en el año 1982. Por tanto, puede considerarse una actividad pionera y además muy innovadora en cuanto a la metodología que aplica a los estudios. La revista Duoda nació en el año 1991 como revista propia de este centro. En esa línea también ayudó a fundar la librería Prolec de Barcelona, una librería, o algo más que una librería, en la que fue creada por y para mujeres. También colaboró y fue activa durante su existencia la Fundación Entre Dos de Madrid, entre el año 2002 y el año 2023, un espacio cultural feminista. La Asociación de Amigos de la Biblioteca Haas de Barcelona, de la Pompeu Fabra en este caso, una biblioteca especializada en temas de teología, de filosofía, de artes. Y en lo que se refiere a su actividad en Extremadura, ha estado también detrás de la fundación de la Asociación Duoda de Cáceres, creada en el año 2021, cuyo lema es Amor, Sentir, Mujeres, Placer, Mística, Naturaleza, Seguir Naciendo. Su obra ha sido traducida al alemán, al italiano, al catalán, al inglés, y volviendo a su perfil académico, su especialidad en la historia social y en especial la historia de las mujeres. Tiene obras sobre Teresa de Jesús, Emily Dickinson, la reina Juana de Castilla, Inés de la Cruz, además de libros sobre sexualidad femenina. Su última obra, Cuando ella viene, la escritura inspirada, la ha escrito junto a Antonieta Potente, que la tenemos aquí también con nosotros, acompañándonos en estas jornadas. Nos va a hablar a continuación de la libertad femenina, del placer y del amor, pero en la Edad Media. El título, El placer escritórico, conmociona los paradigmas historiográficos. Gozar en la Edad Media. Profesora, cuando quiera. Buenas tardes. Muchísimas, ¿sí? ¿Se oye? ¿No se oye? ¿Ahora se oye? Sí, ahora me oigo yo también. Muchísimas gracias a la Sociedad Extremeña de Historia, muchísimas gracias a la ciudad de Llerena, tan preciosa, muchísimas gracias a Felipe Lorenzana, que ha cuidado con esmero la relación conmigo. Casi todo el mundo conoce y usa un tópico muy antiguo que dice que la Edad Media fue en Europa una época oscura. Hombres muy cultos le atribuyen, por ejemplo, la caza de brujas, que fue en realidad un terrible fenómeno moderno, de la Edad Moderna, propio de las monarquías absolutas temerosas de lo oscuro. A Petrarca se le atribuye la invención de este tópico de la época oscura. Parece que fue él el primero que usó la palabra tenebrae, en latín tinieblas, para describir el periodo de tiempo comprendido aproximadamente entre el siglo V y el siglo XV, entre la cultura latina, romana y el Renacimiento. La historiografía del siglo XX desmintió el tópico de la Edad Oscura. En la realidad de los textos, todas las épocas se consideran a sí mismas modernas. La historiografía del siglo XX demostró que fue un tópico, ese de la Edad Oscura, inventado mucho después de Petrarca por la clase burguesa y sus historiadores racionalistas, que escribían e interpretaban así el pasado para glorificar a la burguesía, para glorificar a esta clase social ascendente o ya dominante, destacando su superioridad moral sobre la nobleza feudal de la época anterior. Pero aún así, el tópico ha prevalecido hasta hoy.
y resulta útil, socorrido más bien, para hablar de tiempos bárbaros e inclementes. Y sin embargo, en mi opinión, no es así. No lo es para la historia de las mujeres, en particular para la historia de la libertad femenina, aunque a primera vista sorprenda o choque. ¿Por qué? Porque el tópico de la Edad Oscura decía y dice una verdad del sentir. Tal vez Petrarca, que fue un poeta, lo sabía. Sus seguidores ya no. Hay verdades de la razón y hay verdades del sentir. Las verdades de la razón son parciales. Ratio significa proporción, porción. Las verdades de la razón necesitan ser iluminadas por el sentir para llegar a ser una verdad completa, una verdad entera, creíble y sobre todo habitable, vivible. Dama razón necesita ser iluminada por dama amor, como sabían, decían y practicaban sobre todo la gran Margarita Porete, por ejemplo, y las místicas beguinas de los siglos XIII, XIV y de antes y de después también. Ellas, las místicas beguinas, sabían y saben que amor es todo lo que hay, como escribió Emily Dickinson en el siglo XIX en su poesía 1747. Ellas sabían y saben que la verdad de dama amor habita el alma corporal, dicho en una sola palabra, alma corporal entera, no una proporción, sino el alma corporal entera, alma y cuerpo inseparables. Alma corporal la llama en nuestros días Antonieta Potente, dejando atrás el racionalismo griego y europeo y sus hiperracionales antinomias del pensamiento. La gran obra de Margarita Porete, la que he citado, Beguina, beata a partir del siglo XIV-XV en Castilla, pero la corona de Castilla, pero ya sabemos, y ahora no es el momento de explicarlo, que beata es una palabra que ha tenido muy mala historia, ha tenido muy mala suerte en la historia, por eso volvemos a decir beguinas, que es la palabra más antigua. Bien, pues decía, la gran obra de Margarita Porete, titulada Espejo de las almas simples, fue declarada ortodoxa a finales del siglo XIII y herética a principios del siglo XIV. Tan herética que su autora fue quemada viva en la Place de la Grève de París por un tribunal de la Inquisición en 1310. Margarita Porete se negó a contestar a los jueces del tribunal que la juzgó. ¿Por qué? Porque no entendían nada. Será por casualidad que todavía decimos margaritas a puercos para decir que es mejor callar que decir verdades parciales, verdades, lo que Rosvita diría en el siglo X, verdades a mentecatos, a quienes tienen la mente captada, la mente tan captada por la razón que no entienden. El entendimiento para las beguinas es siempre de amor. Los inquisidores estaban instalando en ese momento, principios del siglo XIV, en Europa, la verdad de la razón. Querían imponerla por la fuerza como verdad única, despojándola de la iluminación, la luz, la lumbre de dama amor. Margarita es la palabra latina para referirse a la perla. La perla es el nombre común de la clítoris, del placer clitórico o del clítoris, como se prefiera. Ramon Llull o Raimundo Lulio, en el siglo XIII-XIV, el gran místico que fue autor del Llibre d'Amic i d'Amat, libro de amigo y de amado, estaba en París cuando fue quemada Margarita Porete, seguramente intentando entender qué era lo que estaba pasando en la Iglesia Católica con la verdad del sentir, o sea, con la verdad de dama amor.
Entre los hombres de la Europa de principios del siglo XIV se estaba imponiendo por la fuerza un cambio de paradigma. Lo oscuro les daba miedo, les estorbaba. Prefirieron la verdad pequeña de la razón, la verdad impuesta por la Santa Iglesia la Pequeña, como la había llamado Margarita Porete en su Espejo de las Almas Simples que he citado, ofendiendo a muchos. La verdad del sentir custodia el placer clitórico. Las mujeres no tenemos paradigmas, ni tampoco seguramente los necesitamos. ¿Por qué? Porque los excedemos con ese divertido exceso femenino que tanto hizo cavilar a los psicoanalistas del siglo XIX y del XX. Las mujeres amamos lo oscuro, la luna y lo lunático, las tinieblas ilimitadas, el goce indispensable, las anchuras de azul. Amamos la verdad del sentir y sufrimos también ahí. La verdad que dice sin prejuicios cuál es tu placer y cuándo y dónde lo sientes. Por eso nuestro placer propio, el placer clitórico, conmociona los paradigmas, sean historiográficos o de otro tipo. Ellos lo cantan hasta en las óperas. Somos móviles, dicen, laterales, redondas, esféricas, espirales, tenebrosas, como el primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, cuya trama se sitúa toda en la tiniebla. Las mujeres volamos, caemos, rodamos, vivimos en la era de la perla sin clasificar los tiempos y sus épocas, esquivando siempre el sol. El goce femenino ama lo oscuro. El placer clitórico es indiferente al patriarcado, es indiferente incluso a la tolerancia. Esta es la grandeza de la tiniebla. Es la grandeza de las llamadas frígidas, por ejemplo. La tiniebla nos recuerda mucho que no entendemos. La tiniebla nos recuerda lo mucho que no entendemos, lo oscuro, libre de las leyes de la razón y su hermenéutica. Las frígidas de todos los tiempos, tan denostadas por muchos hombres del siglo XX, sobre todo intelectuales de todo tipo y color, sabían cuál era su placer. No se equivocaban de orgasmo. Sabían por experiencia vivida y sentida con sentido, separado, con sentido, que en el coito y su paradigma ellas no sentían placer y lo mostraban. Lo mostraban no fingiendo el orgasmo que no sentían, de una manera muy sencilla. No contemporizaban con el patriarcado. Interrogadas por el psicoanálisis, callaban, porque sabían que no iban a ser entendidas. Lo del inconsciente, que tanto ha influido en el siglo XX, lo del inconsciente las dejaba indiferentes. Les pasaba de largo dejándolas intactas, y esta es la clave, intactas. Ellas sabían ya antes que Luz Irigaray que el inconsciente, tal como lo conocemos, es un invento del psicoanálisis. Y esto lo mostró, lo escribió y lo explicó Luz Irigaray, la gran filósofa de la diferencia sexual, en el año 2012, hace poquito. Con mayor o menor conciencia, las frígidas sabían y saben hoy con el vaginismo, por ejemplo, que jamás había sido una enfermedad, y hoy sí, saben con el vaginismo de hoy, por ejemplo, que consiste en espasmos de la vagina para impedir la penetración, que el orgasmo vaginal no existe para una mujer salvo como aceptación y acogida del placer del hombre, o sea, de segunda mano. Según dijo Carla Lonzi, una gran pensadora italiana del feminismo, en 1971.
Entonces, en 1971, no se hablaba en términos de contrato sexual, como se habla ahora. Este concepto le dedicó su tesis doctoral, publicada por Stanford University Press en 1988, la politóloga australiana Carol Pateman, desbaratando el paradigma del coito como único orgasmo, un paradigma propio de la ciencia política, y no solo política, también médica y psicotodo, del siglo XX. Según Carol Pateman, el contrato sexual es un pacto no pacífico entre hombres que practican la heterosexualidad para repartirse entre ellos el acceso al cuerpo femenino fértil y el dominio de sus frutos, eso de lo que tanto protestamos las feministas de mi época, sin conocer este término porque no existía. Ellas, las mujeres, no intervienen en el pacto, es un pacto entre ellos. Su alma corporal queda intacta. El contrato sexual se renueva en la ceremonia de bodas. Este es el fundamento del patriarcado, que en Occidente se inicia con la polis griega. La tragedia de Antígona, nunca olvidada, lo manifiesta desde hace siglos. Carol Pateman, y decía 1988, no tan lejos, Carol Pateman no habla nunca en su tesis doctoral del placer clitórico. No se sabe si lo conoce. Si lo conoce, no le resulta decible, o no en ese contexto académico tan poco tolerante. La hermenéutica universitaria es muy violenta con el placer de las mujeres y con las mujeres en general. Por tanto, ella no sé si es por el contexto académico por lo que no habla. Yo he añadido a su espléndida tesis que antes de imponer el contrato sexual, el patriarcado tuvo que prohibir el placer clitórico, tanto que a veces tengo la sensación de que este placer femenino propio se ha vuelto casi un impensable entre un número indeterminable de mujeres emancipadas que a veces, incluso hoy en día, confunden, o sobre todo hoy en día, confunden la vulva con la vagina, o hablan de vagina pero no hablan nunca de vulva. Recuerdo de no hace mucho un programa de radio muy popular, así, estos que pones por sorpresa, un programa de radio muy popular en el que una periodista científica muy empoderada hablaba del clítoris de los delfines, así en masculino, los delfines. Tal vez por falta de experiencia se lió, era un programa en directo, se lió contando cómo el pene daba placer a las delfinas con dificilísimas y admirables acrobacias. En la Europa medieval, las mujeres tuvieron una grandísima aliada y maestra del placer clitórico, que fue la Virgen María de Nazaret. Hoy nos da un poco de risa, pero no es ninguna broma, es una cuestión de hermenéutica, de interpretación. Si nos da risa es que no entendemos el placer femenino propio, tenemos la mente captada en este caso por la voz de su amo. Como los inquisidores ante los que se negó a hablar Margarita Porete y le costó la vida. Hoy, yo creo, también nos puede costar la vida. ¿Por qué? Porque vivir sin placer es muy deprimente. Desvitaliza, entristece, enferma, buscamos, no encontramos. Durante siglos las mujeres han sido devotas de la Virgen María en todas partes y en todas las clases sociales, grupos de estatus, todo lo que se quiera y pueda decir. Las iglesias, grandes y pequeñas, están plagadas de sus imágenes y de sus centenares de nombres y advocaciones. Las mujeres las frecuentaban a diario, esas imágenes, y dialogaban con ella. Y, si no, con sus estampas. Hoy, en cambio, decimos la Virgen y ni nos damos cuenta de que virgen significa virgen, o sea, no penetrada.
Hoy virgen no significa nada, salvo quizás un estorbo a liquidar lo antes posible, como sea, o una cuestión moral que no nos interesa. Hace pocos días leí en la página web de una pianista española joven, extraordinaria y quizás feminista, una tontería tan grande sobre la Virgen y la virginidad que me quedé estupefacta y me dio también seguridad para decir esto. Esta ha sido, en mi opinión, la gran victoria del patriarcado sobre las mujeres de mi generación y siguientes, parte de las cuales se empastillan a diario por si tienen ocasión de dar placer al hombre, siempre buscando sentir algo. Se equivocan, en mi opinión, de orgasmo. No parecen darse cuenta de que siguen en el paradigma patriarcal, aunque el patriarcado, según decimos las feministas de la diferencia, haya terminado. El secreto y el ejemplo de la Virgen María es que fue madre sin coito, nacida también ella sin coito. Virgen y madre, dicen, Theotokos, Mater Dei, Madre de Dios, dicen, no de una baratija cualquiera. Como la primera, la Gran Madre, Shekinah, como cualquier mujer, sea o no sea madre, que no haya renunciado al placer clitórico. Como las frígidas, madre clitórica, divinamente libre. Como esas chicas de hoy, que cada vez más se embarazan sin coito, virginalmente. Nadie les manda ni les manda fingir orgasmos que no sienten. En toda la Europa medieval cristiana hay en las iglesias y capillas una o varias imágenes de la Virgen María, la Madre clitórica de Dios, Madre Inmaculada de su criatura divina, criatura venida de allende, de más allá, no de el más allá, que eso es patrimonio del catolicismo, de más allá, de allende, como decimos allende los mares, ¿no? Podemos poner algo a ver cuál es la que sale. En el arte románica prevalecen las magníficas vírgenes sentadas, imponentes y majestuosas, en su trono o cátedra, principio y origen de todo. A ver, pásame otra, a ver. No. Esta, a ver. No, otra. Esta es la más antigua. Son mujeres jóvenes, decía, por lo general coronadas, la veis en la imagen, esta es de Aza, en Burgos, muy popular de factura, en madera, muy sencilla, pero con una capacidad expresiva gigantesca. Son mujeres, decía, jóvenes, por lo general coronadas, solemnes, muy solemnes las románicas, enigmáticas sobre todo, que sostienen en el brazo izquierdo a su criatura, fruto de la maternidad sin coito, por eso es virgen, y en la mano derecha, ostensiblemente, una esfera. Hay miles de ellas en el mundo cristiano y en los museos y galerías de arte, etcétera, del mundo entero también. Los libros de historia del arte dicen que la esfera que las vírgenes románicas sostienen solemnemente en su mano derecha, como invitando a la fiesta, es la bola del mundo. No indagan más. La bola del mundo. Y yo pregunto, o yo sostengo, si queremos, desde hace años, que esa esfera es la clítoris, la esfera infinita, el orgasmo redondo, esférico, el divino placer clitórico, la mano de la autoridad, que no es el poder para las mujeres. En primer lugar, porque la Tierra no era considerada entonces redonda, no que descubrió Cristóbal Colón, o redescubrió, porque si es el mundo clásico sí. Por tanto, la Tierra no era considerada entonces redonda, sino plana, como saben perfectamente esos historiadores del arte de mente capta. En segundo lugar, porque hay una interesantísima evolución iconográfica de la esfera de las vírgenes románicas hacia y hasta las vírgenes góticas y del primer Renacimiento. ¿Cuál es esa evolución iconográfica? Que la esfera
se va convirtiendo poco a poco en flor. Flor cada vez de más pisos, según el placer y los gustos. Y ellas menos solemnes y más sonrientes también. Decía una flor cada vez de más pisos. La flor es uno de los nombres comunes de la vulva virginal. Todo el mundo conoce el desafortunado significado de la palabra desflorar. Pasamos a otra, a ver, ahora esta, a ver, no, es la misma entera. Para que veáis esa evolución en 3 imágenes. ¿Esta es la misma? Esta es muy buena, sí. Si se puede agrandar. Esta ya es del 13 con la flor de lis, con una flor que es la flor de lis, el lirio de la pureza. Ya no es una esfera, sino una flor bastante llamativa. Se puede decir que la Virgen María, las vírgenes, no tienen vagina, ni la necesitan para nada. Tienen vulva o puerta de la vida, la vulva es la puerta de la vida, punto, y tienen matriz. La vagina fue inventada, y esto lo descubrí escribiendo El placer femenino esclitórico, ese libro. La vagina fue inventada realmente en el siglo XVII por un anatomista fálico universitario que despedaza, como hacen los anatomistas, la matriz y le hace cosas, le añade cosas. La vagina fue inventada, decía, por un anatomista fálico universitario contemporáneo de Descartes, el filósofo racionalista por antonomasia. Es decir, estamos pasando a la verdad de la razón frente a la verdad del sentir. Fue inventada en la época terrible del apogeo de la caza de brujas, ahora sí, en Europa y en América. Un anatomista contemporáneo también de Sor Juana Inés de la Cruz, la gran escritora de la querella de la rosa y de las mujeres, que firmó con su sangre el llamado juramento mariano. Ese juramento defendía en tiempos difíciles de la Contrarreforma la virginidad de la Virgen. Una se desespera con Juana Inés de lo importante que era esto para ella, y a mí, escribiendo su biografía, realmente me costó darme cuenta, porque se me hacía pesadísimo, ¿no? Hasta que me di cuenta de qué era lo que estaba pasando. Y vuelvo a la Edad Media. En los siglos 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 nos han dejado expresiones muy bellas. Ahora paso a ejemplos. Nos han dejado expresiones muy bellas del placer clitórico, tanto en las lenguas maternas europeas como en latín. Una lengua esta, el latín, que había dejado de ser lengua materna hacía mucho tiempo, en el siglo VII, pero que aún así no perdió su viveza al describir el placer femenino. Y no solo femenino, como muestran tanto la poesía que leeré ahora, como una o dos de las poesías que se conocen, auténticas, seguras, de Abelardo a Eloísa. El manuscrito de la poesía que voy a leer se conserva, con otras 2 más dedicadas también a describir el placer clitórico, en Múnich, en la Bayerische Staatsbibliothek o Biblioteca del Estado de Baviera. Solíamos decir que esta poesía fue escrita en un monasterio femenino de Tegernsee, es un lago muy precioso cerca de Múnich. Pero yo hoy me pregunto, puesto que el gran monasterio de Tegernsee fue siempre masculino, si el manuscrito no sería escrito por una poeta de una casa de canonesas, que son distintas de las monjas y para la Edad Media, aunque ahora se haya olvidado, es una distinción fundamental. Por tanto, que hubiera sido escrito, yo pienso, por una poeta de una casa o institución de canonesas, canónigas, decimos aquí, quizás la que pudo existir en el ahora llamado Kloster Brunhausen, que es una localidad de la ciudad de Bad Gandersheim, en la Baja Sajonia, donde sabemos que fue fundada una casa de canonesas en el año 852, o sea, muy pronto.
en una zona de importantísimas casas de canonesas en la Alta Edad Media, como por ejemplo la de Gandersheim, en la que vivió Roswitha de Gandersheim, que es la primera autora o autor de teatro en Europa, y con varias comedias que se han representado hasta el siglo XX. Siglo X, Roswitha. El monasterio procede sí de Tegernsee, pero probablemente acabaría ahí cuando se cerró la casa de canonesas de Brunhausen. En cualquier caso, en el siglo XII, en Tegernsee o en Brunhausen, una poeta cuyo nombre empezaba por la letra A, no desarrolla el nombre, compuso una bella y explícita poesía de amor, nostalgia, placer y deseo a una compañera de vida, la inicial de cuyo nombre era la G. G en ese momento estaba ausente, de viaje, eso que los tópicos sobre las mujeres medievales decían que ellas no podían hacer. Este poema lo reconoció en todo su valor y lo difundió el maestro de la lírica y de la literatura latina medieval, que fue Peter Bronque. Dice el poema: A G, su única rosa, de A, el vínculo de amor preciosa. ¿Cuál es mi fuerza que lo soporto, que llego a tener paciencia en tu ausencia? Es mi fuerza la fuerza de las piedras, que llego a esperar tu regreso. Yo, que me duelo día y noche sin cesar, como quien se ha quedado manca y coja. Bien dijo un sabio que es una pena enorme para el hombre vivir sin eso, sin lo cual no se puede vivir. Mientras dure el mundo, no serás nunca borrada del centro de mi corazón. ¿Qué más puedo decir? Regresa, dulce amor, no prolongues tu viaje. Recuerda que no soporto más tu ausencia. Adiós y piensa en mí. En latín, los dos versos que abren la poesía dicen: G unice sue rose a vinculum dilectionis preciose. A G, su única rosa, de A, el vínculo de amor preciosa. La poeta A se refiere a su amada G como unice sue rose, a su única rosa. La rosa es desde tiempo inmemorial y en lugares innumerables uno de los nombres comunes de la vulva, sede principal del placer femenino, la clítoris y las ninfas o labia minora. Lo recuerda, por ejemplo, el rosario. Sí, aquí sacas una, ¿no? No, tampoco. Bueno, esa tampoco. Tampoco. Esta imagen ya no es medieval, pero no sé si se llega a ver, si supongo bien, es una virgen de Aza también, la Virgen del Rosario, que lleva el rosario y la esfera juntas en la mano. Es decir, la tradición permanece, creo que es del 16-17, es barroca en cualquier caso, y une la esfera típica románica con el rosario. Decía, lo recuerda, por ejemplo, el rosario, la devoción femenina secular al rosario, hilera de cuentas de rosas. El típico rosario son cuentas de rosas, en coral sobre todo, y todavía se encuentra en los anticuarios. Es típico de la aristocracia en esa versión, pero normalmente son de madera, etc. Hilera de cuentas de rosas que en el ritual se van recorriendo con la mano, parte importante del placer femenino. Rosario que ha sido y es culto a los misterios de la Virgen, en particular a la concepción gozosa e inmaculada de María. Por eso, uno de los principales atributos del placer femenino que sale en nuestros textos es la castidad. Lo habéis visto en la poesía, si os habéis fijado. Que la castidad de placer no es una paradoja ni una contradicción de términos, aunque lo parezca a primera vista a mentes captadas por el machismo.
Ocurre que la castidad no ha sido entendida, ha sido malinterpretada y no inocentemente durante bastante tiempo, en particular y con gran intensidad durante el siglo XX. Muchas feministas fuimos víctimas de esta mala interpretación. En ese siglo, la tergiversación y condena de la castidad, que como todo el mundo sabe, fue considerada sinónimo de ausencia y, sobre todo, represión del placer que se llamaba sexual, coital, sirvió a la imposición violenta del orgasmo vaginal inventado en 1928 por un psicoanalista como único orgasmo posible para una mujer. Por eso el vaginismo es considerado una enfermedad en el siglo XX. Por tanto, esa lectura de la castidad sirvió a la imposición reforzada del contrato sexual que parece ser que vacilaba desde la época victoriana en el siglo XIX y durante el sufragismo. Pero no fue este el sentido de la castidad en la Europa cristiana. El cristianismo entendió la castidad como inhibición de la heterosexualidad. Es un proceso muy interesante, que era considerada pecaminosa y sucia o contaminante desde el Génesis, tal vez porque no daba placer a las mujeres. ¿Por qué excluir eso? Y sí riesgos. Por eso promovió tanto el cristianismo la castidad conyugal. Es un tema dificilísimo. La castidad era en la Roma republicana e imperial un valor femenino muy antiguo, que el cristianismo convirtió en valor para mujeres y para hombres. Por eso triunfó en el siglo XII la noción de amistad espiritual entre monjes, que fomentó San Elredo de Ribó-Orieval, entendida como amor carnal y amor espiritual inseparables. Por eso, su libro de Espiritual y Amicitia, o sobre la amistad espiritual, no fue nunca condenado, sino promovido hasta el siglo XX por la Iglesia y su autor canonizado. Por eso se conservan tantos rituales cristianos de matrimonios entre personas del mismo sexo, sobre todo entre hombres los que se conservan, matrimonios que se celebraban en la Iglesia bajo la protección de la Virgen María, precisamente la de la castidad, del Espíritu Santo y de ciertos mártires casados entre sí, como San Sergio y San Baco, eran los más famosos. Y Justa y Rufina en Sevilla, que ahora le han quitado a Rufina en la nomenclatura. Estos rituales se hacían ante un evangelio colocado sobre el altar de la ceremonia, rituales que editó y estudió muy bien John Boswell, que se le es muy conocido en la historia del amor entre hombres. Por eso, la autora de la poesía que he leído, insisto, escribe: porque no ha nacido nadie en el mundo tan bella y llena de gracia, o que tan castamente y con tanta intimidad me ame. Por eso Peter Bronte, que conocía como nadie los usos líricos del latín medieval, traduce sine simulatione, que literalmente en latín clásico sería sin simulación, sin fingimiento, sin hipocresía, por tan castamente. En la castidad no hay simulación de orgasmo, sino intimidad auténtica, o sea, placer clitórico. Por lo mismo, porque el sentido de la castidad era otro, las protagonistas de las comedias de Roswitha en el siglo X, que ya la he citado, son mujeres que triunfan con su inteligencia, su inspiración o su astucia sobre hombres que de un modo u otro las quieren violar, incluso después de muertas. La figura protagonista de sus obras es la castidad, castidad entendida como administración estricta y responsable por parte de las mujeres de la penetración. Administración que es siempre femenina y que un hombre u otro intenta arrebatarle por la fuerza bruta o por la fuerza de su poder. Roswitha sabía, como las mujeres con las que convivió, que la penetración no sirve al placer de una mujer, sino a la procreación humana, a lo que entonces llamaban la obra divina de la creación, de la cual era instrumento, a veces dulce,
garantía siempre de la eternidad de la creación. En mi opinión, quien interpreta la castidad como represión de la sexualidad femenina ha sufrido a fondo la violencia hermenéutica universitaria, también si es una gran autora, incluso feminista. Otro atributo importantísimo del placer femenino en los textos que comento es la fidelidad. Unice sue rose, decía la poeta A su amada G. Es este un testimonio no banal de la libertad y la autoridad femenina, de amor como vínculo que sustenta las relaciones sociales. Y lo hace de un modo completamente distinto del propio de la sociedad feudal. La fidelidad feudal no está fundada en amor, sino en el feudo que constituye y cimenta la jerarquía feudal. La fidelidad de amor, en cambio, fue la propia del gran movimiento libre y espontáneo de las y los fideles amoris, fieles de amor, movimiento que ilustra un modo completamente distinto, más femenino que masculino, pero también masculino, de estar en la sociedad, de hacer sociedad y de ser social, amigable, social como amigable. Ilustra también la cualidad vital del placer femenino, que es placer sin jerarquía y por tanto sin violencia, sin encima y debajo. Es este, en mi opinión, el sentido del verso G vinculum dilectionis preciose, que describe la sustancia de amor. El A G, vínculo de amor preciosa. La poesía que acabo de leer. Vínculo de goce y vínculo de fidelidad, o mejor, vínculo de goce como vínculo amistoso. Los vínculos de placer son los que más vinculan. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, profesora. Se abre un turno para debate. ¿Alguien quiere formular alguna cuestión, por favor? Bien. Pues sí. Hable. Julio, creo que eres Julio. Habla alto, por favor. No. No sé, Andrés, yo no lo he entendido. Andrés, ¿te puedes acercar un momentito al micro? Es que no... Porque no se nos está el micro inalámbrico, está por ahí. No hay un micro de mano. Sí, a ver. Que me gustaría que incidiera un poco en la argumentación que hace de la esfera, ¿de acuerdo? La esfera de la Virgen como representación del clítoris o del orgasmo, no sé, exactamente se me ha un poco. Y como no lo he entendido demasiado bien, porque siempre ha representado en los manuales de la psicología y demás, siempre se ha entendido como el orbe, ¿vale? Si me lo podría explicar mejor, porque simplemente por curiosidad no lo he entendido. Sí, pues el cuerpo de las mujeres tiene un órgano dedicado solo al placer. En ese sentido, su placer es muy distinto del masculino, ¿no? Que tiene un órgano para el placer y para la procreación, uno solo. Las mujeres tenemos uno para el placer, otro para la procreación. Entonces a mí me había llamado siempre la atención que en los libros de historia del arte se interprete siempre muy deprisa, sin dar argumento ninguno, la esfera que llevan las vírgenes románicas como la bola del mundo, cuando se dice, los mismos historiadores de la ciencia medievalistas han insistido siempre en que
en la Edad Media no se sabía que el mundo era redondo. ¿Cómo van a representar una esfera que sea la bola del mundo si el mundo se considera plano? Es una contradicción de término. Entonces, dándole vueltas y trabajando, viviendo, sobre todo, porque la historia para escribirla hay que vivirla también, en primera persona, y sobre todo, mirando la evolución. Hemos visto aquí 2 imágenes, hay una más intermedia, cómo evoluciona esta esfera para convertirse en una flor. La siguiente hay otra que, por ejemplo, que se ve muy... Esa es la última, otra, esta no es, creo. A ver, esa, creo que es esa, la que acabas de... Esta. Aquí hay una curiosa evolución, es una época intermedia, una curiosa evolución de la esfera. Ella la que más, pero es que ella era la voz de la querella, de la rosa y de las mujeres en todo el mundo cristiano del siglo XVII, eso es Juana Inés de la Cruz, con una vehemencia increíble, en tiempos de la Contrarreforma, defendiendo de la virginidad de María contra la propia Iglesia católica, cuando además no he acabado nunca de entender muy bien por qué, yo no soy modernista, pero por qué, si la Contrarreforma no tenía virgen, ¿por qué también la Reforma va contra la Virgen? Perdón, no, la Reforma no tenía Virgen, ¿por qué también la Contrarreforma estaba yendo contra la Virgen y ella la tiene que defender, pero de una manera espectacular? O sea, no porque diga 4 cosas, no, tiene autos enteros y tiene de todo, poesías enormes, el juramento mariano, firma con su sangre, cosas que te dan fe de la enorme importancia de lo que esa diatriba tenía, que yo misma no entendía al principio. Tanta castidad, tanta virgen, tanta... Claro, al final te das cuenta, no lo he leído porque como se ha ido la luz y se hacía tarde, pero hay una evolución muy interesante de la palabra castidad, él lo ha estudiado como procedente de la raíz indoeuropea que significa casta, pero casta de las castas como en la India, tú eres de la casta clitórica. Entonces, sí, por ahí, pero más hacia las mujeres sin más.